Hello, hello, sweeties. Bueno, ya que han pasado algunos meses, creo que tenemos que hablar. Y por fin les quiero contar cómo fue mi experiencia en el Miss International. Quiero empezar contándoles un poco cómo fue mi experiencia desde que me coronaron como Miss Venezuela International. Fue un año en donde aprendí muchísimo y les voy a hablar un poco, digamos que de los pros y de los contras de ser Miss y de empezar a trabajar con el Miss Venezuela. Fue un proceso largo porque un año uno cree que es poquito, pero un año es bastante. En un año pasan muchas cosas. Primero estuve viviendo en Bogotá durante 7 años, en donde me gradué de comunicación. Luego que me graduó, empiezo a trabajar, y me da la piqui de que quiero estar en el Miss Venezuela. Me voy al Miss Venezuela y es donde estoy 4 meses preparándome, que la pasé espectacular, para estar en el Miss y poder ganarme alguna de las coronas. Como ustedes saben, yo siempre quise la corona del Miss Universo, pero no fue así. Gracias a Dios no fue así, no se me dio. Y se me dio la oportunidad de ir al Miss International. Desde el proceso de selección en el Miss Venezuela fue bien complejo porque había muchas personas que estaban en pro, en contra de que nosotros habíamos quedado como Misses, que habíamos quedado como las ganadoras. Yo la verdad estaba bien enfocada como en demostrar que era todo lo contrario, demostrar que realmente el proceso de selección del Miss Venezuela es muy bueno, porque te conoce desde el día uno. Y en el Miss Venezuela es, o sea, comparando Miss Venezuela con Miss International, me pareció mucho más complicado el nacional, el Miss Venezuela. Digamos que los concursos de bellezas latinos son demasiado competitivos, encuentras muy buena competencia y chicas que realmente se han preparado mucho para eso. El Miss Venezuela tuvo un nivel bien complicado porque veías aquí había competencia, veías acá había competencia, y no solamente eran mujeres bellas, sino mujeres súper inteligentes, súper preparadas. Yo decía como que en el proceso de selección, yo creo que compartir como con los profesores y eso creo que fue una gran ventaja, porque los profesores votaban, y está buenísimo que los profesores voten, porque a veces agarran a la más bella y la envían afuera y no tiene nada que aportarle a la otra organización. Entonces, para mí es súper importante que los profesores voten, porque demuestran que realmente durante 4 meses esas candidatas fueron las que estuvieron puntuales, las que cumplieron, las que mejoraron, las que tuvieron progreso, las que estuvieron prestando atención, porque es muy fácil también ir, no le paro nada durante los 4 meses y en la noche final estoy bella y perfecta, pero pues yo siento que esa no es la idea. Yo creo que están buscando es a una persona que sea completa. Desde que nos coronaron fue difícil como poder demostrarle a la gente, no hablo solo por mí, creo que también hablo por Diana, y que nos dieran una oportunidad de demostrar que sí teníamos con qué. Algo que sí debo de rescatar es que fue el Miss Venezuela es bastante exigente una vez tiene a sus reinas. Están siempre pendientes de ti, siempre mandándote agenda. Nos coronaron en noviembre. Luego estuvimos chévere, no sé qué, nos dejaron digamos que medio libre hasta febrero del siguiente año, pero medio libre porque ahí aproveché y me hice mi operación. Digamos que no era tiempo 100% libre, sino que ya estabas empezando a prepararte, cómo vas a hacer, visa, papeles, cuál va a ser la estrategia. Fui una de las primeras misses que le dieron la oportunidad, una vez se coronaron, de estar en otros países para prepararse. Pues yo tenía ya una vida en Bogotá, tenía mi trabajo, tenía contratos y habían cosas que yo debía seguir haciendo. Entonces yo no podía simplemente dejarlo un año y lanzar todo por la ventana. No, yo tenía que cumplir, yo tenía cosas que hacer. Entonces ellas lo entendieron perfectamente. Siento que poco a poco han abierto la mente y han dicho como que sí, la Miss no debe ser nada más un producto que se queda aquí, está en la quinta y no hace más nada, sino que la Miss se tiene que mover también con sus medios. Y a mí me parece que es súper importante y súper válido que nos dejen trabajar, que nos dejen movernos, que nos dejen buscar alianzas, porque yo creo que sin alianzas es muy complicado. Imagínense, buscar vestuario para todos los días, para los 200 eventos, si uno no tiene alianzas, pues, y tampoco puede trabajar cómo se paga todo lo que se tiene que pagar con una Miss. Hago un lookbook, que así es como funciona, creo que se los voy a dejar por aquí. Un lookbook es como los looks que te vas a poner para cada día. Ellos te envían una lista de las actividades que van a hacer en el Miss International, si van a tener cócteles, si van a tener eventos en la noche, si van a tener eventos en el día, cuántos vestidos de gala te tienes que llevar. Entonces
con todo eso yo decía, bueno, cóctel, puedo llevarme un vestido corto y este vestido me lo pueden hacer los COI. Si es un vestido ejecutivo, que pedían varios ejecutivos, yo decía, bueno, tiene que ser una persona que trabaje bien sastres, vamos a irnos con Zulma, que es la hermana de Belker Izala, que es una persona que me ayudaba muchísimo con el proceso. Pero yo llegué a un punto en el que decía, para cada concurso debe haber una preparación diferente, porque si a nosotras tres, Miss Venezuela, Miss World y Miss International, nos preparan juntas, es complicado porque no vamos al mismo concurso, los concursos buscan cosas diferentes. Parece difícil estar aquí todo el tiempo pasarela, 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 cuando en realidad mi concurso, claro que es importante la pasarela y tienes que tener una pasarela espectacular, pero habían cosas y puntos que yo consideraba que eran más importantes, como los looks, cómo manejar el idioma, cómo mejorar el inglés. O sea, yo sentía que eso era muy importante, mostrar una buena carta de presentación de fotos, porque las fotos las ven mucho en las redes sociales, la gente come mucho de redes sociales, entonces tenía que tener ese perfil que estaban buscando en el Miss. Yo sí lo veo como un papel que uno tiene que interpretar. Como cualquier trabajo, uno se prepara para ganarse un trabajo aquí, un trabajo allá y cumplir con ciertos requisitos. Me parece igual para convertirte, digamos que en una Miss International. Súper bien que también agarres clases de todo, de protocolo, sí, pero llegaba un punto en el que yo sentía que el tiempo que yo pasaba en algunos eventos, en algunas cosas, lo podía pasar en mi preparación. En un punto saqué la mano y dije, miren, yo creo que tengo que estar haciendo esto en vez de estar haciendo esto. Ellas lo entendieron perfectamente y digamos que me ayudaron a reorganizar la agenda. Una vez llegamos al Miss International, hicimos las maletas. Yo nunca les mostré unas tomas que fue como construyendo todos los looks de las maletas. De las cosas más importantes es que te lleves una maleta súper ganadora. La cosa es que yo llego y lo que no me espero es que pase lo siguiente. Llego a Japón después de 25 horas de vuelo entre escalas. La escala fue más larga, como 6 horas de escala. Bueno, llego a Japón, yo me había llevado en mi maleta, en mi carrión, el vestido que me iba a llevar de cambio, maquillaje, mis extensiones, cámara, espejos, etc. Eso era lo que yo tenía realmente en mi carry-on. Cuando llego a Japón, no habían llegado mis maletas y yo me estaba dando obviamente un ataque de pánico. No sabía cómo manejar la situación porque, por lo mismo, porque para mí eran muy importantes los looks que yo me estaba llevando. Obviamente los looks no son todo, pero son tu imagen, son muy importantes, es un concurso de belleza, obviamente, y los había preparado como con tanto cariño con el equipo que yo decía, no puede ser que no me estén llegando. Entonces eso fue como, "Ah, no, no puede ser". Llego y digo, tranquila, calma, las niñas en verdad me ayudaron muchísimo, pero ya el cuarto día ya yo estaba como desesperadita, que no me llegaban las maletas, ¿no? Porque yo decía, bueno, no, yo me voy a tener que retirar, o sea, yo no puedo competir con gente que trae vestidos a su medida, outfits y todo lo que cumple, yo no voy a poder cumplir con muchos requisitos, entonces no voy a poder seguir en la competencia. Yo le decía a mi roommate, que de hecho mi roommate y yo nos amamos, la amo y se acaba de comprometer y estoy demasiado feliz de que se comprometió porque yo sé que era lo que ella quería. Llegan las maletas como el cuarto día después de que movimos cielo y tierra. Supuestamente se habían quedado en la escala de Estambul. Yo hice escala Caracas, Estambul, Estambul, Tokio. Y en esa escala supuestamente se quedaron 5 maletas. 5, no una, 5 maletas. Ahí me preocupé. Cuando llegaron, yo dije, nada, prepárense que van a sacar todos mis looks, esta maleta lo vamos a romper. Apenas me puse mis looks, ya obviamente uno se sentía como más segura, más estos fueron los looks que traje, que los amo. Las niñas, algo que no me esperé del Miss International es que fuera tan relajado en su día a día. Son como 25 días en total de actividades y es fuerte, obviamente, porque vienes con jet lag, porque tienes que estar súper bien, porque tienes que estar montada, pero lo que te llevan es a disfrutar. Haces amigas, te ríes, o sea, como que las chicas eran muy nice, era algo que como que yo tampoco me esperaba tanto porque decía, bueno, es un concurso internacional, capaz la gente no es como uno, cero, o sea, la pasé demasiado bien, el grupo de latinas era súper chévere y siento que todas estamos en lo mismo, todas estábamos como que, tú llegas a un concurso de belleza y tú sabes que tú puedes darlo todo, pero la decisión final nunca va a estar en tus manos. Y la competencia siempre va a ser contigo, entonces, ¿de qué te sirve hacerle la cara mala a las demás? O sea, no tiene sentido. Yo me quedé picada porque no hice ni ceremonia de té como en el grupo, me faltó geisha, o sea, me faltaron muchas cosas y en realidad no es como que podías disfrutar del turismo demasiado, sí conocías,
pero todo era un poquito rápido. Entonces, vamos aquí, estamos en el Buda, estamos en no sé qué, estamos allá, qué tal. No es como cuando tú estás sola turisteando, que te tomas el tiempo, estás en el templo, te compras tus cosas, no. Por eso cuando esté en Japón en noviembre me quisiera quedar unos días más para poder disfrutar de eso. Los japoneses son súper organizados, o sea, dividían como en grupos, siempre tenías que estar súper puntual. Eso lo veían, lo analizaban, lo juzgaban. El tema de la puntualidad era demasiado importante. El tema de las redes era difícil porque se nota que muchas de las candidatas estaban metidas en lo que decían en las redes sociales. Y sí, yo creo que es importante porque te da como más o menos quiénes son las favoritas, quiénes no, pero pues no es todo. La gente no está viviendo el día a día con uno, la gente no sabe quién se está portando bien, quién no se está portando bien, quién está llamando la atención. Es mucho más de solamente el ranking que ponen en las redes sociales, porque pues ellos no están ahí para vivirlo contigo. Y sobre todo en Japón, que no es de que les gusten así, o sea, sí les gustan las redes sociales, obviamente, pero eso para ellos no es lo más importante. Para ellos es la parte más protocolar, que ella sea una mujer organizada, que cumpla con los requerimientos. O sea, ellos cumplir con lo que ellos están diciendo es demasiado importante, como seguir todos los pasos. Ser muy organizada en el cuarto, llegaba la chaperona a veces y medio echaba un ojo, gracias a Dios con mi roommate Dani, digamos, como que siempre manteníamos el cuarto lo más ordenado porque si no nos íbamos a mechonear en algún momento. Tuvimos un ensayo desde el hotel, ahí como que más o menos marcaron posiciones. Yo dije, esto es bastante sencillo. Siempre que te dicen en el Miss International, intenta no dar giros ni vueltas. Es un concurso que tienes que literalmente cumplir con los puntos. Si te dicen que tienes que ir de A a B en el escenario, tú tienes que ir a B. Si te pones a hacer vuelta entre A y B, C, llegas, no sé qué, giro, ellos se molestan. Menos es más. Tratar de no exagerar porque ellos como que no les gustan, no es Miss Universo, no es Miss Grand, es Miss International. Ellos son como muy así, muy así, muy así. En el ensayo como que ya uno va viendo, esta está gustando, esta no está gustando, esta está subiendo. Los últimos días ya tú sabes quiénes están y quiénes no, porque la gente se cansa. Los últimos días la gente está cansada, la gente ya lo trató de dar todo y dice, no, ya, lo que fue y bajan la guardia. Ahí es donde uno tiene que estar montado. Irse montado, porque ahí es donde dicen, esta es la reina, esta es la que tiene madera, esta es la que aguanta hasta el final, así le estén doliendo los pies y así la cara la tenga como un cartón de tanto maquillaje, no importa. En el ensayo, calladita, escuchando indicaciones, siempre pendiente de cumplir, de hacer lo que te digan, de seguir pautas. Ahí pude más o menos ver quién gustaba, quién no gustaba tanto. Y me sentía muy segura, me sentía tranquila, no sentía que ya había ganado, faltaba un montón, pero me sentía tranquila con lo que había hecho. La experiencia con el jurado estuvo chévere, fue como 2 días antes del ensayo y fue muy tranquila. Tú ibas, hacías una pasarela también como con un grupo de 10 más o menos, 10 jurados. Tú pasabas, hacías tu pasarela muy sencilla, te ibas, sonriente, chévere, te podías poner el traje de baño que tú querías, como que tampoco pusieron un color ni nada, tú te ibas con el traje de baño que tú querías. Y luego, si te hacían una pregunta, esto no fue televisado, esto no se pasó en streaming ni en vivo, esto fue privado, puerta cerrada, con el jurado del Miss International. Por eso les digo que a ellos no les encanta como que tanto el show, sino que realmente uno cumpla con los requerimientos. Le hacían como preguntas, nos dividían en grupos de 5. Primero era lo de traje de baño, porque en la noche final no había traje de baño, sino que lo juzgaban en privado con el jurado. Entonces pasabas en traje de baño, luego te cambiabas, te ponías, decía personal style, o sea, tú te podías poner lo que tú quisieras. Y yo me puse un vestidito como con perlitas y unas plumitas. Me sentía tranquila, me sentía súper bien. Recuerdo que en ese momento me había puesto unos tacones muy altos porque claramente la inseguridad que a veces uno tiene, soy muy bajita, maybe eso no les va a gustar, siempre dicen que en el Miss International les encantan las altas, entonces digamos que eso era lo que yo decía, me pueden pelar por ahí. Me acuerdo que le mandé una foto a Luisito y me dijo, ponte estos zapatos, y yo fui terca y me puse otros. Y aunque uno no crea, son detalles demasiado importantes, porque yo sí dije, no, lo arruiné todo. Me puse unos zapatos que no eran los adecuados, con el trauma de que me iba a ver chiquita, ridícula, porque eso no tiene otro nombre, ridícula, porque para nada que importa. Al final salió bien, respondí serena, respondí segura. Yo creo que eso fue importante. Luego de eso, sí, hicimos lo del ensayo. Luego tuvimos
un ensayo en el lugar que fue el día anterior en el gimnasio Yokohama, algo así, gimnasio Yokohama. En ese ensayo yo vi gente morir, así. La gente no se da cuenta que en los ensayos finales como que están evaluando todo. Listo, váyanse cómodas, pero te cambian los tacones para entrar en el escenario. Uno no entra al escenario ni practica ni ensaya sin los tacones puestos, hermana. Pónganse los tacones. Jesús. Yo no me iba a ir cómoda. O sea, el ensayo final, ¿cómo te vas a ir cómoda? Tienes que ir montada. Entonces yo cuando vi cómo estaba la gente y cuando me vi con mi enterizo, uno cree que no, pero esos detalles hacen la diferencia. Dije, no, hoy estoy fenomenal, nos vamos a comer ese ensayo completo. Me grabaron del ensayo ese día. Yo dije, voy a probarme el maquillaje que me va a poner en la noche final porque quiero ver cómo registra el maquillaje. Me grabé, lo analicé, lo miré y dije, este es el maquillaje que me tengo que poner. Fue perfecto el maquillaje, me salió súper bien el ensayo, nunca me llamaron la atención, nunca me regañaron. Regañaron a muchas porque en el traje típico se pasaban de las medidas. Ellos envían unas medidas para que uno cumpla con las medidas porque el escenario es de cierto tamaño y ellos son muy exigentes con eso. Habían unas que se montaban unas alotas, no cabían en el escenario cuando salíamos todas y las mandaban para atrás. Y el director se molestaba horrible cuando lo hacían porque les decían, si tú llevas es bajo tu responsabilidad, te lo pueden quitar y puedes hasta no salir. Entonces, nuevamente, cumplir con pautas al pie de la letra. Cuando yo vi eso, yo dije, uy, aquí también cayeron otras. Aquí también cayeron, esto es una masacre. La noche final, uno no tiene maquillador, uno se arregla uno mismo. Uno tenía un asistente de peinado, pero era japonés. No entendía muy bien el inglés, entonces era muy difícil la comunicación y yo dije, no, yo no me voy a confiar, me voy a maquillar. Nosotros llegamos temprano, el evento era en la noche. Me iba a maquillar con tiempo, relajada, con musiquita, pero yo tenía una foto de lo que yo quería como referencia y yo solamente le dije que me ayudara, o sea, que me ayudara a armármelo yo misma. Entonces yo me armé mi moño, yo me fui desde las 5 de la mañana con mi moño armado. Lo que tenía que hacer era montar las extensiones arriba y yo le iba montando, preguntando a Luisito, mi preparador, así está bien, así está mal, cómo lo quieres más grande, el moño lo quieres más chiquito. Entonces él me iba diciendo, ese es el moño que tienes que ponerte. Él me iba asesorando, yo hago caso, porque eso sí les digo, mujeres no sean tercas. Hay que hacer caso a las personas que saben, porque uno no se las sabe todas. Me armo el moño y digo, este es el moño, lo amé, es perfecto. Y Luisito, mi preparador, me dijo lo mismo. Cuando primero teníamos que salir a ensayar con el traje típico, cuando me intento poner con el moño, el traje típico encima, no me cabía, no me pasaba por el moño. Entonces yo le digo a mi preparador, no creo que me dé chance de cambiarme el moño, o sea, de volvérmelo más chiquito para el traje típico y luego ponérmelo más grande para la salida, porque es muy corto el tiempo. Y me dijo, no sé cómo vas a hacer, pero tú vas a ir con el moño grande. Y yo, no. Fue horrible, fue un estrés en ese momento porque el lugar en donde te hacías peinado y maquillaje era muy lejos al lugar donde tenías vestuario y donde salías en la tarima. Entonces yo dije, no la voy a lograr, voy a salir con un moñito mínimo, con mi pelo medio calvo. Y yo decía, no puede ser. La que me estaba ayudando, que era la que me pusieron de asistente, era un amor. Yo le digo, mira, yo armé como una bolsa y le metí maquillaje, metí un espejo que tenía luz como este pero más grande, metí como para retocarme, metí ganchos, metí extensiones y le digo, me vas a esperar en el baño. Y el baño quedaba al frente de vestuario. Entonces yo decía, si ella me espera en el baño, yo alcanzo a quitarme el tocado, quitarme mi traje típico, armarme más mi extensión, ponerla más grande para así que quede perfecto el moño, porque el moño tenía que ser así. Y tenía toda la razón porque el moño se vio perfecto. Entonces fue un estrés, corre después el traje típico, que si se dan cuenta en el traje típico yo salgo con un moñito más chiquito y ya luego es que sí salgo con el grande. La tipa me ayudó, me esperó en el baño, me ayudó a armarlo, le ponía ganchos. Yo solo le decía, pásame los ganchos, pásame los ganchos. Entonces yo me terminaba armando, le mando foto a Luisito y me dice, perfecta, ese es el peinado, estás perfecta. Listo, me relajo, estoy más tranquila, no sé qué. Salgo en mi traje blanco espectacular de los Koi, que lo amaba y me sentía divina. Y le escribo porque nos dejaban de tener los celulares. Yo lo dejaba en un lugar estratégico para seguir hablando con mi preparador. Era la única persona con la que yo hablaba. No le respondía más. Y le decía que hay que corregir.
Ah, bueno, sí. Bueno, con mi novio también hablaba, pero solamente le decía como que estoy bien, todo bien, ¿Qué te ríes? Yo te amo más. ¿Estás prestando atención, no? Claro, a ti siempre te presto atención. Le escribo después de mis primeras salidas que hay que corregir y me dice, nada, estás perfecta. Y para que Luis me diga que yo estoy perfecta, mi preparador, o sea, eso es complicado. Me dijo, ya, disfrútatelo, estás perfecta, no hay nada que corregir. Y yo, ok. Él nunca me dijo, vas a ganar, vas a no sé qué. Obviamente esto nunca está seguro. Salí en el vestido de gala, que había que bajar unas escaleras, bajé perfecto, el vestido era muy cómodo, creo que eso es muy importante cuando uno está en gala, porque a veces te pones a inventar, lo que te hace es enredar y un vestido de gala tan pesado no es fácil de manejar, y menos si te ponen a voltear, a bajar escaleras. Entonces para mí era muy importante que el vestido me quedara perfecto y que fuera cómodo. Cuando llamaron al top 14, no, 14 o 15, bueno, cuando llamaron el primer top, que me dejaron casi de última, me iba a morir, yo dije, bueno, me voy. O sea, yo me siento tranquila, me voy a mi casa, yo traté de darlo todo. O sea, en un momento dije, no me llamaron, no pasa nada, no es el fin del mundo, pero no me llamaron. Gracias a Dios me llamaron. Luego cuando ya me llaman, hacemos el desfile que tengo que bajar del piano, no sé qué, la vuelta, no sé qué, Del top 5 también fue, gracias a Dios me llamaron. Luego, las preguntas. Justamente el día antes a nosotros nos mandan como una lista de cosas que nos podían preguntar. Uno más o menos armaba, la verdad eran muy sencillas, tenían que ver con el proyecto que tú habías realizado, entonces no era tan complicado armarlas. La primera parte, que era mi saludo, mi final, y yo más o menos tenía claro que iba a decir en la mitad, siempre preguntaban cada cosa. Dicho y hecho, gracias a Dios me tocó una buena pregunta que uno podía como que dar más. Estaba súper contenta, que obviamente estaba nerviosa, que habían cosas que no salieron que capaz como yo pensaba, que me enredé, porque una cosa es pasar en español, hablar en inglés, y cuando uno habla en inglés y piensa en español se vuelve uno un 8. Saqué adelante al final, salió súper bien. Oye, ¿qué pasó? Ganamos, mi reacción fue, estaba medio en shock, no lo podía creer, fue como que gracias a Dios todo lo que trabajamos se logró, fue como confirmar que con trabajo duro, con equipo, porque el equipo es demasiado importante, si se van a meter en esto, tengan un equipo. Lo habíamos hecho bien, lo habíamos hecho correcto, estaba feliz, estaba muy cansada. Uno se agota mucho, son muchos días, no tienes que estar perfecta, y yo estaba bien agotada. Nos llevaron a un hotel divino, luego en la noche tenías que comer con la dueña de la organización. Yo estaba, al final me terminé enfermando. Los últimos 5 días, que nos quedamos más tiempo, como 5 días, yo realmente estaba muerta del cansancio. Uno termina vuelto nada, uno termina agotado mental, físicamente. Yo lo que quería era llegar. Mi vuelo se retrasó en la escala en Estambul, entonces fue bien complicado también esa parte. Cuando llegué estaba mi familia, yo fui feliz, y la gente que no la recibieron, no sé qué. Yo lo que quería era ver a mi familia y acostarme a dormir, y al día siguiente ya tenía que estar rodando Sábado Sensacional, que es el recibimiento, que fue divino, en verdad que me encantó. Fueron muchas cosas lindas que pasaron. El Miss Venezuela, cuando entregué corona, fue espectacular, que coroné a Sacra, y me sentí muy feliz, yo me sentí muy feliz, toda la experiencia fue muy bonita. Me han tenido loca en las redes que cuando empiezo con los viajes del Miss, les vuelvo a explicar que depende de cuando empiece con la organización. No puedo estar más feliz de todo el apoyo que recibí, y este año va a ser increíble. Así que bueno, gracias por ver el video completo, gracias por escuchar la cháchara y los detalles, y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.